14 de diciembre del Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos 23 y siguientes. En aquellos días, mientras Jesús enseñaba en el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron: ¿con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió: yo también les voy a hacer una pregunta y si me la responden, les diré con qué autoridad hago lo que hago. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos pensaron para sus adentros: si decimos que del cielo, él nos va a decir, entonces, ¿por qué no le creyeron? Si decimos que de los hombres, se nos van a echar encima del pueblo, porque todos tienen a Juan por un profeta. Entonces respondieron: no lo sabemos. Jesús les replicó: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago lo que hago. El Evangelio de este día que hoy nos propone la liturgia nos presenta el conflicto que Jesús tuvo con las autoridades religiosas. El Señor es cuestionado, pero parece ser que no les interesa saber la verdad. Da la impresión que lo que les preocupa es con qué autoridad Jesús hacía estas cosas. Por eso nos podemos preguntar: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te ha dado tal autoridad? Le exigen a Jesús explicaciones. En el fondo, esta actitud es más común de lo que nos creemos. Tengo la impresión que nos resistimos a perder el control de las cosas, de lo que nos rodea, de nuestra propia vida. Tenemos miedo a abandonarnos en las manos de Dios. Nos cuesta, ya que muchas veces los planes de Dios parecen que no coinciden con mis planes. Sé que cuando eso ocurre, esos momentos son una gran oportunidad para abandonarnos en las manos de nuestro Señor, mostrarle nuestra necesidad de Él. Es mayor todavía. Es una necesidad más profunda, aprendiendo a descansar en el Señor. No se trata de interrogarle, sino de dar el paso de confiar cada vez más en Él. Yo no soy el que lleva el control de mi vida, es Dios. Yo le acompaño. Podemos apreciar cómo nuestro Señor no se niega a responder, pero advierte una dificultad que le impide hacerlo. También yo os voy a hacer una pregunta. Si me contestáis a ella, yo os diré a mi vez con qué autoridad hago esto. Y Jesús les dice: ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Una pregunta inteligente, cuando tenemos que aprender los cristianos que hay que ser inteligentes en el mundo de hoy. Aprender a saber convivir en este mundo. ¿Cuánto tenemos que aprender de nuestro Maestro a saber conjugar sencillez con ser un poco más espabilados, que nos la dan siempre por ingenuos, que no es lo mismo que sencillos como palomas y astutos como serpientes? Ese razonamiento de las autoridades. Los sacerdotes y los ancianos se dieron cuenta del alcance de la pregunta y estaban razonando entre sí. Por esto, para no exponerse, respondieron: no sabemos. Una respuesta oportunista, fingida e interesada. Nadie es tan sordo a la palabra de Dios como el que no quiere oírla. De esta manera se corre el riesgo que Dios tampoco revele sus secretos a los que no se abren con humildad. Por falta de honestidad, se quedan sin la respuesta de nuestro Señor. Nos tiene que hacer pensar que no vivir en verdad y transparencia puede alejarnos de la presencia y cercanía de nuestro Señor. El Papa Francisco nos dice en una de sus homilías: también a nosotros nos tienden trampas en la vida, pero lo que escandaliza de la Iglesia es el misterio de la encarnación del Verbo. Y esto no se tolera. Esto el demonio no lo tolera. ¿Cuántas veces se oye decir:
Pero vosotros, cristianos, sed un poco más normales como las otras personas, sean razonables. Este es un discurso de encantadores de serpientes. Pero sed así, ¿no? Un poco más normales, no seáis tan rígidos. Pero detrás de esto está: pero no vengáis con historias, que Dios se ha hecho hombre. La encarnación del Verbo, ese es el escándalo que está detrás. Podemos hacer todas las obras sociales que queramos y dirán: pero qué buena la Iglesia, qué buena la obra social que hace la Iglesia. Y continúa el Papa: pero si decimos que hacemos esto porque aquellas personas son la carne de Cristo, viene el escándalo. Y esa es la verdad, esa es la revelación de Jesús, esa presencia de Jesús encarnado. Por eso ya no lo dice el Papa, sino que lo digo yo, reducimos el cristianismo a ser buenos. En cuántas ocasiones hay que ser cristianos, y para ser cristianos hay que ser buenos, buenas personas. Y yo les digo, ¿y qué diferencia hay entonces con otras religiones? Yo no soy bueno porque la bondad sea un valor que me interese. Soy bueno porque ese valor está encarnado en Cristo. Soy bueno y amo a los demás porque veo a Cristo a los demás. Eso es lo que nos hace un poco más diferentes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.